señoras, señores, es hora de recibir a nuestro invitado que está en Buenos Aires. Sí, ¿sabe? señor. Capital, vamos. Lo presentamos con esta placa, señoras y señores. Hoy piensa San Juan con nosotros. Miren quién. A ver, a ver. Julio Donato Bárbaro. Es Julio Bárbaro. Tiene 78 años, 2 hijos, 2 nietos. Es licenciado en Ciencias Políticas, periodista, escritor, pensador, Sí, sí. de amplia difusión en los medios nacionales. A ver la frase que eligió Julio Bárbaro. Las naciones las hacen grandes los que producen empresarios y obreros, y las destruyen los intermediarios, los bancos y los que importan lo que no necesitamos. Una mirada nacionalista absolutamente puntual. Querido Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Buenas noches, es un placer saludarlo desde aquí, desde Pensar San Juan de la provincia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, es un placer saludarlo, sobre todo porque están pasando tantas cosas, Julio, ¿no? Parece que todo el mundo ahora confluyera en un solo tema. ¿Qué piensa de lo que nos está pasando en una pandemia, cuarentena? Y ahí vamos a empezar a desandar todo lo que se ha venido también en la República Argentina. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Yo creo que estamos en una decadencia política que lleva 45 años, exactamente 45 años. Yo fui diputado con Perón en el 73, pero era Frondizi, Perón, Ilia, la dictadura. La Argentina tenía un 5% de pobreza. Yo no vi caídos en la calle hasta que no viajé a Nueva York. Viajé a Roma y a Madrid cuando eran ciudades mucho más pobres que Buenos Aires. O sea, la Argentina vive una decadencia que tiene, digamos, versión liberal, versión peronista, versión radical, pero una decadencia. Y de eso todavía no nos hicimos cargo realmente. Julio, en virtud de los últimos acontecimientos y entrando de lleno a lo que obviamente todo el país está hablando, que es esto de Vicentín y demás, ¿qué opinión tiene usted de lo que ha ocurrido? ¿Son actos propios de un gobierno peronista lo que está ocurriendo con la gestión de Fernández? Primero, el peronismo tiene una historia y el último Perón vino al abrazo con Balbín, a el diálogo, al encuentro. El kirchnerismo, yo fui funcionario de Néstor, de amigo de Néstor y Cristina, el kirchnerismo recuperó una agresividad de la izquierda que nunca tuvo el peronismo, que Perón quiso con toda su voluntad dar por terminado. Creo que Kirchner, Néstor apostó al conflicto, Cristina también, y Mauricio también. Y el conflicto da 2 Argentinas, y en esa fractura nos seguimos hundiendo. Hay un cogobierno, pues toda una polémica se da al respecto, ¿no? Nosotros hemos titulado Pandemia, Cogobierno y Vicentín, que son un poco todas las cosas que están ocurriendo. La crisis política de la que usted habla, ¿nos lleva también a analizar eso, un cogobierno o no? ¿O es parte de lo que se analiza en la popular para que haya un conflicto más, como si tuviéramos pocos, ¿no? Yo he sido amigo de Néstor y de Cristina y de Alberto. No hay cogobierno, Alberto gobierna libremente. Alberto tiene un defecto grave, ha sido mi amigo, ahora nos hablamos, pero lo vi, cenamos ya siendo candidato. Alberto no delega nada, ese es su defecto. La virtud de Alberto es que si tiene que retroceder, como lo está haciendo en el caso de Vicentín, si tiene que rever una medida, lo hace. Entonces, para mí esa es la definición de Alberto. Y creo que tiene un gabinete muy flojo al que no deja hablar, no le permite opinar. Entonces, la Argentina hoy está carente de esperanza porque no hay un proyecto que nos devuelva, digamos, la expectativa de mejorar. ¿Lo está reviendo al tema Vicentín el presidente Alberto Fernández, Julio? Bueno, creo que va a hablar con sus dueños, que digamos, se transformó en una cosa a discutir, a negociar.
me parece que lo está reviendo en el sentido de que lo va a hacer en acuerdo con los dueños. Esto ya cambia todo. Claro. Otra cosa, claro. Claro, sí, sí, esto cambia y obviamente ha habido una reunión entre el gobierno y la gente de Vicentín y parece que están acordando prácticamente que las cosas sigan el curso en la justicia. Pero aparte de esto, digo, me interesa saber su opinión sobre, usted hablaba del gabinete, un gabinete flojo. ¿Usted cree que hay demasiada cámpora dentro del gobierno de Alberto Fernández? Yo la cámpora nunca entendí qué era, lo digo con toda franqueza. Además, porque si alguna virtud tenía cámpora, no era ni la inteligencia, era la lealtad. Sí, 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 totalmente. No merecía el nombre de los jóvenes. Bueno, pero son de esas rarezas de la historia. Es por un libro que escribió Bonazo, que es un libro para mí absolutamente secundario, que el presidente que no fue cámpora nunca fue nada. Pero bueno, la cámpora no es un pensamiento, es una codicia de cargos y poder. Si los jóvenes son codiciosos, y uno se tiene que preguntar cuál es el destino de una sociedad, los jóvenes tendrían que transitar los sueños del romanticismo, no la ambición de los pedazos de poder. Julio, Alberto Fernández en todo esto, ¿no? Más allá de los hechos puntuales que nos aquejan, dijo, voy a gobernar con los gobernadores. ¿Usted cómo ve en el contexto nacional y de la política a los gobernadores de provincia en todo esto? Yo veo bien a los gobernadores, lo que no creo es que Alberto esté cumpliendo con esa decisión, ese planteo. Creo que hay un solo ministro que es formoseño, que es el de Agricultura. Ahora, en este momento, está tratando de viajar, de integrar a los gobernadores. Pero los gobernadores son clave, pero también es clave la oposición y las fuerzas productivas. Para el peronismo nunca fue anti-empresa, ¿no? Digamos, fue el acuerdo entre los empresarios y los obreros. Y acá tiene que haber, no hay país capitalista sin burguesía nacional. Hay que buscar la producción nacional. Los empresarios nacionales deben recibir el apoyo del Estado. Un Estado que funciona en la combinación entre un gobierno, la iniciativa privada y la ciencia y la tecnología. Ese triángulo nos da un país productivo. Esta pregunta siempre se la quise hacer a usted, que es un peronista de raza, digamos. Un tipo, yo creo que debe ser el más peronista de la Argentina, debe ser usted el que va quedando. Gracias. ¿Y sabe cuál es la curiosidad, Julio? ¿Qué piensa usted de los vaivenes conceptuales del hoy presidente, que a lo largo del tiempo, de los últimos años, ha venido, por ejemplo, expresándose muy contrario a Cristina en muchas ocasiones, muy contrario a la gestión de Cristina, la ha relacionado con cosas muy graves, con el pacto con Irán, por ejemplo? Digo, ese viraje conceptual que termina en una alianza con ella, en juntarse para hacer gobierno, después de que había dicho barbaridades de Cristina. ¿Cómo se puede entender hoy eso? Primero, el peronismo termina con la muerte de Perón. Después la traición de Menem es absoluta. Menem es lo más antiperonista que tuvo la sociedad argentina. Luego, Cristina y Néstor, con Alberto y conmigo en la mesa, fuimos 4 muchas veces. Ellos no eran peronistas, no se asumieron nunca peronistas. Y Néstor y Cristina. En eso, digamos, no tuvieron tampoco los derechos humanos, no fueron parte de su historia cuando era difícil. Después se adhirieron, pero adhirieron a las madres y a las abuelas, a los deudos. La política de derechos humanos nunca estuvo en el sur, en Santa Cruz. Entonces, acá la ideología del peronismo y del radicalismo. El radicalismo fue a la Internacional Socialista con Alfonsín y después detrás de Macri. Los partidos políticos de Argentina están disueltos. Lo único que queda más o menos vigente es el antiperonismo. Ese sí, ese es un partido con pensadores, periodistas, ejecutores, pero el anti, después el pro, digamos, no es nada.
y la voluntad de ser nación, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, las banderas del peronismo, eran banderas también del radicalismo, de la sociedad, no están. La Argentina no es un proyecto vigente hoy. Pero esa actitud personal de él es la que yo me refiero, digamos, como persona, como tipo que, digamos, se dedicó muchos años a hablar mal de Cristina, lo hizo mucho tiempo y ahora son socios en el gobierno. Esa es la pregunta mía. Yo quiero ser franco, creo que si a cualquiera que se enojó y confrontó con Cristina, ella lo llama y le ofrece la presidencia, no sé cuántos le dirían que no. Lo que usted está diciendo que fue una cuestión de, bueno, si está de Dios, y bueno, pasemos a hacer... De todo, para si me llamaba y no quisiera la presidencia a mí, yo no le voy a decir que decía que no. Entonces, en ese tema, seamos claros, ahí no está su defensa. Si le ofrecen la presidencia, yo quisiera hacer la lista de los argentinos que dirían que no. Sería muy... Está claro, quedó muy claro. Julio, para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo ve esto que le pasa al mundo? Pandemia, pospandemia, economía, el mundo sanitario y esto que nos ha llevado a una nueva realidad que muchas veces nos cuesta entender, que aceptamos claramente para tener un estatus sanitario, pero que necesariamente debe mover la economía. ¿Qué deberíamos hacer en la Argentina? Y sobre todo con acreedores que nos están tocando la puerta y que nos dicen, muchachos, nos tienen que pagar. Primero, revisar una sociedad que genera miseria y deuda a la vez. Esto es grave. Y lo hizo con Cristina y lo hizo con Macri. Eso es lo principal. Segundo, se acabó la globalización. Cuando Trump le para el carro a China, China se enoja, Europa se protege, Inglaterra se suicida, que para nosotros, que siempre sufrimos a los ingleses, es una alegría. Pero, digo, el mundo empieza a ser proteccionista de nuevo. La estupidez del libre cambio sin dignidad no existe. Yo creo que la Argentina tiene que volver a convertir el subsidiado en asalariado. Y el mundo se vuelve productivo. Y nosotros estamos muy endeudados, muy debilitados, y al día de hoy no hay un proyecto nacional que hagamos entre el gobierno, la oposición, los empresarios y los obreros. Solo esa conjunción de fuerza nos puede devolver la esperanza a ser un país integrado y que nuestros hijos dejen de soñar irse del país para ilusionarse con la grandeza de construirlo. Me parece que ese sería gran paso. Bien. Bueno, querido Julio, un abrazo desde San Juan. Ha sido muy amable por su tiempo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Así pensamos, amigos. Esto es Pensar San Juan.